Gracias, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues preguntarle su opinión sobre esta carta del mayo, en donde dice pues que fue emboscado y cuando se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, preguntarle si ya tuvo comunicación con el gobernador de Sinaloa y también pues si ha habido más información de parte de Estados Unidos sobre esta detención allá de estos dos capos. Bueno, informarles que desde que se dan estos hechos empieza la Fiscalía General a investigar sobre lo sucedido. Y se pide información al gobierno de Estados Unidos, según me informa la Fiscalía, hay versiones, hay información que ha enviado el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de Estados Unidos. Incluso ya se llevó a cabo una inspección autorizada por la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión. Y ya la Fiscalía está avanzando. ¿De dónde salió el avión? ¿Qué pasó con el piloto? Todo eso. Sale la carta del abogado o del señor Zambada y se da a conocer que fue secuestrado y que incluso asesinaron al exrector de la Universidad de Sinaloa. Una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera o gasolinería. Entonces ya cambia esa versión. Ese testigo tendrá que volver a declarar. El gobernador nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que interviniéramos para que se atrajera el caso, es decir, que no lo manejara el gobierno de Sinaloa, la Procuraduría de Sinaloa, sino la Fiscalía General de la República. Y ya se procedió a eso. Toda la información ya está en la Fiscalía General y siguen haciendo pues todo el trabajo que se requiere en este caso. Va a ser la Fiscalía la que va a darle seguimiento a este asunto. Yo coincido con el boletín de ayer que emitió la Fiscalía informando y también dando a conocer que van a estar informando. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Desde luego dicen que van a reservarse lo que consideren que no debe darse a conocer por cuestiones de la misma investigación. Pero sí, mi recomendación respetuosa a la Fiscalía, que es un organismo autónomo, es de que se esté informando lo más pronto posible, de manera periódica,
que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y que se siga solicitando más información al gobierno de Estados Unidos, porque todavía no se tiene toda la información. Por ejemplo, no se sabe qué pasó con el piloto. Si lo dejaron libre, ¿de dónde es el piloto? Y también la investigación sobre los desaparecidos, lo del asesinato del exrector, todo, que se conozca lo que sucedió. Sí. ¿Ya hablaron sobre esta supuesta reunión que tendría? Sí, él sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto pues de congruencia y de mucho valor civil, además es su responsabilidad, que el mismo día que sale la carta o que se da a conocer la carta, nosotros estamos allá en un acto que ya estaba programado, pura casualidad, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba que cómo veía yo esta situación, que estaba consciente, eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, ya saben quién, y seguir con la misma campaña, ¿no?, de narcopresidente. Ya ven que una periodista, también creo que le dieron el Pulitzer, ¿no? A Anabel Hernández no le dieron el Pulitzer. Ah, no. Pues no tarde y se lo dan. Sacó un libro antes de las elecciones acusándome de que había recibido dinero del cartel de Sinaloa en las elecciones del 2006, sin presentar ninguna prueba. Todo esto por los intereses, ¿no?, que existen. Hay una relación de complicidades, de componendas, y cuando me pregunta sobre mi opinión, pues le digo: el que nada debe, nada teme, y te felicito. Hay que dar a conocer todo lo que sabes sobre este asunto. Y dio a conocer que en efecto, pues él no estaba en Sinaloa, andaba creo que en Los Ángeles con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle. Nosotros mismos le llamamos en la mañana de cuando se dieron a conocer los hechos, y no contestaba, y era por eso, porque estaba fuera, estaba de regreso. Entonces se va a hacer la investigación completa, está a cargo de la Fiscalía.
Ya hay hipótesis de que salió de Sinaloa, pero como lo dice la Fiscalía, no hay todavía una evidencia, una prueba sólida. Y no hay que hacer conjeturas, pero sí ya la Fiscalía habla de que salió de Sinaloa, de los alrededores de Culiacán o de los alrededores. ¿Le satisface la información que dio el embajador Ken Salazar, que dice que no hubo intervención de ningún agente de Estados Unidos? También él sostiene que... ¿Quién sabe? No, el embajador es un profesional, nos ha tratado con respeto, como el gobierno de Estados Unidos, pero intervienen muchos intereses. Se está hablando, por ejemplo, una periodista pro-estadounidense, Dolia Esteves, dice que fue un operativo, creo que puso un Twitter, en el que no participa el gobierno de México porque no le tienen confianza al gobierno de México, que tampoco la Fiscalía o las Fuerzas Armadas de México, a ver si está, pero me llamó mucho la atención y dice, ni la DEA, que fue una acción, creo que habla del Departamento de Justicia, y sí, dice, Washington operó a espaldas de la embajada en México. No, yo pensaba que era ante la desconfianza que tienen con Salazar, con el embajador, por ser demasiado cercano a AMLO. Es una muy buena persona, respetuoso, Ken Salazar. Y además es institucional, amigo de confianza del presidente Biden. Y la DEA, que eso me sorprendió. Según Salazar, los narcos ahora se arrestan entre sí, como lo interpretó Dolia Esteves. Es la misma, ¿no? Escribe Rivapalacio, ¿no? Que es lo mismo también, Dolia Esteves, Rivapalacio. Estados Unidos no tuvimos nada que ver con el arresto del Mayo y Guzmán, México. No tuvimos nada que ver con el arresto del Mayo y Guzmán. Los narcos ahora se arrestan entre sí y como cuerpos celestes que caen sobre la tierra, descienden inesperadamente en este lado de la frontera. Pero lo que está dando a entender es que intervinieron
pero no la DEA ni nosotros. Una operación entre cárteles donde uno se entregó al otro y que ya le había dado la información al gobierno de México. ¿Qué información adicional les ha entregado el embajador Ken Salazar? Eso básicamente lo tiene ya la Fiscalía, pero eso da a entender de que pudo haber sido una operación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y eso lo tienen que aclarar, porque además lo vamos a saber. ¿Es creíble lo que dice el embajador, que no hubo ninguna intervención de agentes de Estados Unidos tan solo para la entrega de... No se tiene todavía toda la información. No se tiene toda la información. Y con esto, pues es que también hay otras agencias, el FBI y otras. Entonces, sí se ha dado a conocer, y vamos a decir que es oficial, la Fiscalía de Estados Unidos ha hablado de que tenían comunicación con Guzmán López, que estaban hablando. No dicen qué agencia, pero que tenían comunicación y que de repente estaban esperando a Guzmán López y de sorpresa, sí, llega acompañado del señor Zambada. Entonces, vamos a esperarnos. Sí, en la nuestra sí, porque es un asunto muy delicado y además aquí lo vamos a estar tratando diariamente y no se pueden ocultar las cosas. Y hay que decir toda la verdad, no ocultarle nada al pueblo de México y no solapar nada a nadie, ni en México ni en el extranjero. No vamos nosotros a ser tapadera de nadie. ¿Sabía su gobierno, presidente, que un comandante de la Fiscalía de Sinaloa era escolta o le daba seguridad a Ismael Mayo Zambada? No sabíamos. ¿Y qué opina de esta colusión? Muy mal. Y primero hay que procurar encontrarlo, ¿no? Porque está desaparecido, son dos. Eso es lo primero, y ojalá y se encuentre con vida, eso es lo primero. Y luego hacer la investigación cuando entró a trabajar a la Procuraduría de Sinaloa, desde cuándo está ahí, quién lo comisionó, toda la investigación que se requiere. ¿No siente que Estados Unidos está tardando demasiado en entregar a México la información que se necesita? Si se habla de pie de igualdad, ¿por qué la tardanza? Porque son intereses
es un gobierno independiente, soberano, tiene varias instituciones, tiene agencias, y son pues cuidadosos, buscan mantener su estrategia. Ellos durante mucho tiempo han mantenido esa estrategia de buscar involucrar a gobiernos de otros países para mantenerlos débiles y someterlos. No es el presidente Trump, no es el presidente Biden, es el modus operandi de la política estadounidense desde hace más de 200 años, desde la doctrina Monroe. Que hablaron de que América para los americanos. Y ahora, aunque siguen con las mismas prácticas, son un poco más diplomáticos, porque antes creaban países, invadían países, ponían y quitaban presidentes a su antojo, creaban protectorados, estados asociados. A nosotros nos invadieron 2 veces. El primer zarpazo fue en 1847 y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, con un pretexto. Que miembros del Ejército de México habían triunfado en una escaramuza, ni siquiera batalla, en contra de estadounidenses, y que les habíamos invadido su territorio. Y eso lo llevaron al Congreso de Estados Unidos y nos declararon la guerra. Y luego, en 1914, tomaron el puerto de Veracruz. Tuvieron como 8 meses. Ya han habido otras, ¿no? Intervenciones. Cambió toda esa política, empezó a cambiar, como hemos visto aquí, cuando el jefe del Departamento de Estado le recomendó al presidente Wilson de que era mejor que se les abrieran las puertas de las universidades de Estados Unidos a los jóvenes mexicanos ambiciosos y que los formaran allá, y que con el paso del tiempo esos jóvenes iban a llegar a ser hasta presidentes de México y que iban a aplicar una política más radical en beneficio de Estados Unidos, que sí
nos volvían a invadir y ponían un presidente estadounidense. Lamentablemente la profecía se cumplió. En ese entonces el jefe del Departamento de Estado le recomendó a Wilson que se hiciera eso y que no se iba a gastar ni un centavo, ni se iba a disparar un tiro. Y durante mucho tiempo, lo cierto es que los presidentes estuvieron alineados, sometidos, sobre todo en lo relacionado con política económica. Los organismos financieros internacionales eran los que hacían la agenda de lo que teníamos nosotros que aplicar en México, las llamadas reformas estructurales. Primero empezaron con lo que se conoció como cartas de intención. De ahí viene que recomendaban que no aumentara el salario, que se privatizara todo. Y todos, desde 1983 hasta el 18, actuaron de manera obediente. Pero como esa política nos llevó a la ruina, a la decadencia, el pueblo dijo basta, el pueblo de México, que no es un pueblo sumiso. Y se echó a andar una transformación, un nuevo cambio, un cambio verdadero. Y es lo que se tiene ahora. Sin embargo, pasa lo que sucede con los que no pagaban impuestos aquí, que les cuesta mucho entender de que ya no se puede engañar, ya no se puede estar diciendo que el problema fiscal de México es porque los ambulantes o los viene no pagan impuestos y que por eso no se recaudan recursos suficientes, cuando en realidad lo que había es que los de mero arriba no pagaban. Entonces, ahora, pues ya la mayoría está entendiendo que son otros tiempos. Y repito, antes como antes, ahora como ahora. Pero también en Estados Unidos, algunos grupos no quieren entender eso, de que antes como antes y ahora como ahora. Y siguen queriendo meterse y someter, socavar, pero ya se dieron los cambios y de suerte, porque la política es virtud y fortuna, decía Maquiavelo, virtud y suerte. Pues llegamos nosotros y ofrezco disculpa, pero nosotros llegamos con la moral en alto. No llegamos dejando trozos de dignidad en el camino. No nos ayudaron los narcotraficantes
ni los delincuentes de cuello blanco, ni los dueños de los medios de comunicación que formaban hasta hace poco la llamada opinión pública, ni nos ayudaron los intelectuales orgánicos, ni los científicos más connotados y cooptados por el régimen. Nos ayudó el pueblo, te lo debemos, lo que somos, al pueblo, y no somos corruptos. Entonces, por eso le podemos decir al New York Times, a ver, si eres un periódico, a los dueños del New York Times, a los editores del New York Times, si son ustedes gentes honestas, presenten pruebas de que el presidente de México está involucrado en el narcotráfico. Por eso le podemos decir al Premio Nobel del Periodismo, 2 veces galardonado con el Pulitzer, Tim Goldstein, a ver dónde están tus pruebas. ¿Quién te encargó hacer los reportajes? ¿Y quién pompó? Por eso podemos decirle a la señora Anabel, ¿dónde están tus pruebas? Preséntalas. A la DEA, ¿dónde están tus pruebas? ¿Qué saben del presidente de México? Entonces, mientras no tengan pruebas, que no van a tener, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, van a tener que respetarnos. Al presidente de México se le respeta. Y no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial. Que este es un gran pueblo y es una gran nación que merece tener un presidente honorable. No un presidente de mala fama pública, susceptible a ser ninguneado por cualquiera, ni en México ni en el extranjero. Entonces, todo esto del señor Zambada, pues va a ayudar mucho, o sea, a conocer todas las ligas y también para ir desmistificando. A ver, ¿no es un asunto también político? ¿Realmente se va a resolver el problema del tráfico de drogas y en especial del consumo de drogas? ¿Por qué no cambian la política en Estados Unidos? ¿Por qué piensan que deteniendo a un narcotraficante famoso, o a 2, o a 3, o a 10, van a resolver su problema de la distribución de las drogas y del fentanilo? Y lo más lamentable, que van a poder resolver el problema de la pérdida de vidas de 100,000 jóvenes. ¿Qué no es eso
simulación. Porque eso no es ir al fondo, ¿eh? Ojalá y convocaran a un congreso a los mejores científicos sociales para exponer el problema que tienen del consumo de droga, para ver qué opinan. Yo conozco textos, documentos, libros de científicos sociales estadounidenses que tienen planteamientos distintos. Hay un libro muy bueno que se llama Una sociedad mejor. Ya murió el economista que lo escribió, pero lo recomiendo, y ahí trata el asunto de la drogadicción en las grandes ciudades de Estados Unidos y del mundo. Y habla precisamente de que la solución o la alternativa más eficaz y sobre todo más humana es atender las causas. ¿Y por qué no preguntarse qué lleva a los jóvenes a el consumo de las drogas? Lo recomiendo, además, gran escritor, economista, nació en Canadá, pero se creó y se formó en Estados Unidos. Es un clásico y trata el tema. Y así deben de haber otros para ir a atender el fondo. Es que nosotros tenemos una información del INEGI, en promedio 500 jóvenes fallecen al año por consumo de drogas químicas. Para 100,000 que fallecen en Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Qué no es un asunto más social y cultural que de otro tipo? ¿Y por qué no atender eso? ¿Qué no es algo que tiene que ver con pérdida de valores, con la desintegración de las familias? ¿Se van a resolver las cosas así, deteniendo a los jefes del narcotráfico? Nosotros lo hacemos, desde luego. Hemos detenido a muchos, pero no estamos pensando que con eso se va a resolver el problema. No, la estrategia en México, y se ríen cuando digo abrazos, no balazos. La estrategia en México es atender las causas, que los jóvenes tengan opciones de trabajo, de estudio, que no se desintegren nuestras familias, que mantengamos valores culturales, morales, espirituales, sentirnos orgullosos de ser mexicanos y seguirnos queriendo mucho como somos. La familia en México
es la principal institución de seguridad social. Y por eso no tenemos esas muertes. No es el gobierno, no, es que nuestras culturas nos protegen, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Por eso no saben lo que hacen quienes se comportan como racistas. Para empezar, no hay razas. Eso es un engaño. Es una deformación. Sentirse superior. Pero además, lo más bueno que tenemos actualmente los mexicanos viene del legado de las grandes civilizaciones que florecieron antes de la llegada de los europeos. Somos una potencia cultural. Eso nos protege frente a cualquier calamidad. ¿Y por qué en Estados Unidos no pueden hacer eso? ¿Por qué no se plantean qué está pasando? ¿Por qué tienen que irse de la casa los jóvenes desde la adolescencia? Sí, está bien y hay que respetar, son costumbres. Pero a ver, ¿por qué no revisamos eso? ¿Por qué en vez de que se vayan a los 18, que puedan irse a los 20, a los 22, a los 24, y que el Estado les ayude a esas familias para que paguen la universidad? Porque ese es otro problema que tienen. Educación privada, atención médica privada. No pueden comprar una casa porque van a deber la casa todo el tiempo. Todo es crédito, todos son tarjetas. Y bajarle. Nosotros le daríamos una buena recomendación. Imagínense, cuando llegamos aquí, el presupuesto se orientaba a lo superfluo, no le llegaba a la gente, todo se quedaba en el gobierno estaba ensimismado, se acaparaba todo el presupuesto, sueldos elevadísimos, aviones de lujos, Estado Mayor Presidencial, cajas de ahorro. Esto que todavía tienen los de la Corte, servicio médico, se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Imagínense el presupuesto de Estados Unidos, que no le pueden bajar un poquito, solo que le bajaran el 10% al gasto bélico, porque se llevan la mitad del presupuesto. Gasto militar alcanzaría para educación pública y gratuita y atención a los jóvenes.
Pero bueno, esas son otras cosas. ¿Cómo? La Fiscalía investiga el delito también de traición a la patria como parte de esta investigación. Bueno, lo leí ayer cuando dio a conocer su boletín. Ellos van a estar informando. Y pues no solo es delito de traición a la patria, ponen también ahí, como dicen los ministerios públicos o jueces, no, los ministerios públicos, o los jueces, pero los jueces de paz, o los abogados, y los que resulten, porque enumeran varios, y los que resulten, está bien, todos, que se investigue. Queda duda de que el gobernador no tiene nada que ver en el tema. No, pero es mejor que investigue la Fiscalía. Además, lo pidió el gobernador Rocha. Él pidió que se atrajera el caso porque había, y es de dominio público, una diferencia con el exrector que falleció o que fue asesinado. Yo fui allá, las últimas veces, y hubieron movilizaciones. Había una controversia, hay, en el caso de la universidad. Entonces, conviene que se aclare eso, ¿no? Él es una muy buena persona, es buena la relación. Yo creo que él coincide de que debe de darse a conocer toda la información. Si tenían acuerdo con alguna de las partes, ¿quién tenía ese acuerdo? Además, lo han hecho en otros casos, claro que en circunstancias distintas, pero una vez aquí yo les recordaba que el empresario famoso brasileño Odebrecht fue juzgado en Estados Unidos y le pidieron que hablara y que dijera a quién había sobornado, a qué gobiernos había sobornado, y dio a conocer pues que había sobornado a muchos presidentes, fueron a la cárcel presidentes de la República, vicepresidentes, ministros. En el caso de México, también dio dinero para la campaña presidencial. Eso lo reconfirmó el director de Pemex. Entonces, ¿qué pasó con este señor Odebrecht? Después de que informa, como los embargan, les hacen descuento y les quitan penas. Eso lo hace Estados Unidos, porque
de lo que ha quedado en claro, vamos a decir en firme, es que sí estaban hablando con Joaquín Guzmán López. Eso sí lo aseguran las autoridades, lo asegura la Fiscalía de Estados Unidos. Entonces, es nada más que desde cuándo estaban hablando, con quién eran los intermediarios, con quién se pusieron de acuerdo al final sobre el día que iba a llegar, porque claro que hay agentes por todos lados, ¿no? En Estados Unidos como en México, pero se ve que ya estaban ahí esperando. Si antes supieron por algún agente de que iban a salir de un aeropuerto de México, o fue en el vuelo que se comunicaron, si traían manera de comunicarse, tantas cosas. ¿Y cuál fue el acuerdo? Sí hubo. Presidente, porque la Constitución dice: al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Sí, yo creo que es el Código Penal. Y en relación a traición a la patria, entre otras cosas. Muy bien, pues vámonos a desayunar. Quédate.